Y vamos a mirar la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 27, los versículos del 13 al 24. Libro de los Hechos, capítulo 27, los versículos del 13 al 24. Y vamos a leer todos juntos a una voz. Dice la palabra de Dios: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Padre, que a través de tu palabra, que es viva y eficaz, estés dándonos la dirección, la respuesta, la sanidad, el poder para levantarnos como tus testigos. Quebranta todo aquello que nos impide concentrarnos en ti y en tu palabra. Obra poderosamente, para que el nombre de Jesucristo sea proclamado con poder. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Me gustaría compartir con ustedes cómo Dios ha estado obrando en el evangelismo en esta semana. Como les estoy compartiendo cada semana, Dios, por su gracia, Él tenía preparado un lugar en una zona de Seúl que se llama Sinchon, y es una zona muy importante, porque como les vengo diciendo, hay allí 3 universidades que son de las más importantes de toda Corea. Entonces Dios nos guió sin hacer nada, y allí, a través de un manager que es cristiano, Dios abrió su corazón y Él permitió que en ese hotel cada semana tengamos un lugar para poder dar culto a Dios. Dios empezó a enviar a las personas. Empezamos a orar por las universidades, por ese lugar, y de repente me contactó una profesora hispana que trabaja en una de esas universidades. Los lunes, antes de la reunión, que tenemos a las 6,
empecé a compartir la palabra en la universidad y Dios, a través de la palabra, le empezó a dar la respuesta. Ella empezó a recibir gracia. Empezó a recibir gracia y empezó a compartir esa palabra con su hija que está en otro país. Entonces le empezó a través de internet a enviar los mensajes. Y era un milagro porque hasta este momento su hija todavía no conoce a Jesucristo. Por supuesto, tenemos la confianza de que Dios tiene un horario para su vida. Pero ya estamos haciendo con ella el movimiento de la palabra. Esta profesora recibió mucha gracia. De hecho, también me pidió de venir no solo a ese aposento alto que estamos haciendo ahí en la universidad, sino a las 6 poder unirse en el hotel para poder dar culto con los otros hermanos. Por supuesto, era una respuesta, ¿verdad?, que ella también pudiera venir. Entonces, la hermana empezó a venir y también pues estaba Dios obrando grandemente en su vida. Hasta el punto que la semana anterior ya terminaron las clases, ya los universitarios tenían vacaciones y ella ya los lunes no necesitaba ir allí, porque de hecho vive bien lejos de ese lugar. Pero como estaba recibiendo tanta gracia, me preguntó que ella le gustaría continuar todos los lunes teniendo ese aposento alto personal y luego en ese hotel. Entonces, por supuesto, yo vi que era una respuesta. Y a pesar de que ya está en vacaciones este lunes, hemos continuado compartiendo la palabra. No solo eso, sino que esta hermana quiere presentarme también a otra amiga suya hispana que está sufriendo grandemente. Entonces ha arreglado una cita para esta semana para poder encontrarnos con esta amiga y poder compartirle el Evangelio. Por eso el evangelismo es el deseo de Dios. Si yo de verdad recibo gracia a través de la palabra, solo el querer compartir esa bendición, eso es el verdadero evangelismo. En ese aposento alto de Sinchon, no solo esta profesora, también el manager está recibiendo muchísima gracia. Ese aposento alto, la verdad que es un milagro de Dios, porque hay gente de Brasil, hay gente de Ecuador, hay gente de Venezuela, gente de otros países y también hay coreanos. Entonces, un hermano coreano que viene, que es una gran bendición, él habla español. Entonces, cuando doy el mensaje, él traduce del español al coreano para el manager. Y el manager está recibiendo muchísima gracia. De hecho, esta semana ha traído a una persona, también coreana, para que pudiera escuchar la palabra. Entonces le pude compartir el Evangelio, Dios obró, y esta persona aceptó al Señor. Entonces el manager ya me pidió que si podía traer otra persona más para la semana que viene. Por supuesto, ese es el deseo de Dios. También, como les comenté, justamente la semana pasada me encontré con un hispano que me contactó a través de la página web y le compartí la palabra y justamente este hermano vive cerca de Sinchon. Es decir, que ya este lunes lo invité y este lunes este hermano vino y ya participó con nosotros. Él es de Costa Rica. Entonces, vemos cómo la obra, el evangelismo, es el deseo de Dios. Es algo que Él hace. No es un esfuerzo. Si estamos alineados a su plan y su voluntad, si estamos compartiendo la palabra, no como un estudio bíblico, sino palabra del poder, de la vida de Jesucristo. Eso es un río de vida que empieza a llegar a la gente, empieza a darles vida, sanidad, y ellos mismos quieren empezar a compartirlo. Porque ese aposento alto, un aposento alto, la dirección, siempre es el evangelismo, es expandirse. Por eso es muy importante que a través de ese tiempo sea un tiempo de recibir la fuerza, la vida a través de la palabra, de tener la dirección,
que puedan entender la misión que ellos tienen, para que el evangelismo se empiece a levantar a través de sus vidas. También les comento de una hermana que también empezó a recibir mucha gracia, me empezó a presentar gente. De hecho, se levantaron 3 aposentos altos a través de esta hermana. Pues bien, esta semana también me ha contactado y también vamos a ir a casa de una amiga suya hispana, también para estar allí compartiendo la palabra. Esta amiga todavía no es creyente, pero estamos orando y la verdad que es una bendición, porque estamos convencidos de que Dios va a obrar grandemente. Por eso, si recibimos gracia, de verdad entendemos la misión y empezamos a contactar. Hay veces que igual yo no le puedo predicar, pero trabajamos en equipo, ¿verdad? Como Pablo tenía un equipo de evangelismo y colaboraban unos con otros sabiendo que el que dirigía siempre era Dios, el Espíritu Santo obraba. Por eso, de esa manera, Dios está abriendo muchas puertas en el campo. A través de esta hermana también empezamos a ir a una casa a compartir la palabra. Esta hispana está casada con un coreano y su marido ya volvía, había estado un tiempo porque trabaja fuera y no sabía si podíamos continuar, pero habló con su esposo, Dios obró y no solo el esposo estaba de acuerdo en continuar, sino que también nos invitó a comer porque nos quería conocer. Entonces esta semana fuimos toda nuestra familia allí, estuvimos conociéndolo y por supuesto Dios abrió la puerta para que pudiéramos compartirle el Evangelio. Entonces el marido, la verdad que todavía no es el horario que recibió al Señor, pero escuchó muy bien. Y sabemos que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Tiene un horario, va a dar fruto en su horario. Pero la verdad que Dios está obrando grandemente por su gracia, porque la gloria solo es para Dios. Él hace la obra. Nosotros solo tenemos que estar disfrutando de este Evangelio precioso y enfocándonos para cumplir su plan y su voluntad. También en otro lugar de Seúl que estoy compartiendo la palabra, Dios está obrando y también está dando gracia a los hermanos que están allí. Entonces justamente hoy me llamaba una hermana, porque Dios le abrió la puerta y empezaron a ir a trabajar a casa de un matrimonio internacional donde el esposo es coreano y la esposa es de Estados Unidos. Entonces, por supuesto, al recibir la palabra ellos entienden la misión. Y en ese lugar no solo están trabajando, sino que están orando. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se establezca. Y justamente hoy han podido compartir con esta señora y está dispuesta a que todas las semanas, una vez a la semana, estemos yendo para compartir la palabra de Dios. Por eso vamos a orar para ver cómo Dios nos guía. Por eso vemos que de verdad el evangelismo es algo muy fácil, Dios lo hace. Dios tiene todo preparado. Si nosotros, como los hermanos en el aposento alto de Marcos, estamos teniendo a través de la palabra la fuerza, el poder de Cristo, estamos orando, ese movimiento que empezó allí a través de Hechos 1:14 en el aposento alto de Marcos, ese movimiento de vida, del poder de Cristo que vemos en Hechos 2, pudo cambiar todo Jerusalén, fue transformado con el Evangelio. Dios tenía todo preparado. Y en 313 años ese movimiento del evangelismo bíblico alcanzó a todo el Imperio Romano. Y de la misma manera, ese es el evangelismo que Dios tiene preparado a través de nuestras vidas, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de este tiempo, sea ese tiempo que yo pueda estar entendiendo la misión tan preciosa, tan importante que Dios tiene para mi vida. Y en este tiempo de la Escuela de Evangelismo, estamos hablando, hemos tenido un bloque primero de el mensaje, y el mensaje que tenemos que dar es el mensaje que nos muestra la Biblia. Jesús es el Cristo, y tenemos que prepararnos
ese mensaje, pero ese mensaje no tiene que ser solo una teoría. Tenemos que estar teniendo no Cristo, sino mi Cristo, no el Evangelio, sino mi Evangelio. Tengo que hacerlo mío. Y también llevamos 2 semanas ya hablando del mensajero. Y ese mensajero no es un maestro, es un testigo. Tiene que ser un testigo, una persona con ese estado espiritual hallado por Dios, como era Ananías, como era Felipe en Hechos 8. Eran personas llenas del Espíritu Santo, que habían tenido la conclusión en Cristo, en el reino de Dios, en ser testigos, y disfrutaban cada día de su tiempo personal con Dios, y daban su vida totalmente para predicar el Evangelio. Esa era la razón de su vida. Y nosotros, también Dios tiene ese plan con nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén tomando fuertemente en este día la palabra de Dios. En este día vamos a estar compartiendo sobre el evangelista Pablo. Él era de verdad un mensajero que había hecho suyo el Evangelio. Dice en Romanos 25, mi Evangelio. Él tenía la conclusión. Y era una persona que experimentaba, llena del Espíritu Santo. Y él estaba disfrutando de esas 10 plataformas de fe. Por eso en este día les voy a compartir sobre las 10 plataformas de fe que tenemos que disfrutar los evangelistas. Al construir un edificio, la parte más importante es la base, la plataforma, el fundamento. Es muy importante, ¿verdad? Si esa base está mal, aunque el edificio sea un edificio alto, bonito, con materiales muy caros, se va a caer, porque la base está mal. Aunque todo lo demás sea muy bueno, si la base está mal, no funciona, se cae. Por eso nosotros tenemos que tener la base, esas 10 plataformas de fe que disfrutaron los evangelistas que vemos a través de la palabra, los 7 remanentes. Y fue las 10 plataformas de fe que pudo disfrutar el evangelista Pablo. Recuerdo que en una ciudad iban a hacer un gran hotel, un edificio altísimo, pero construyeron la base, la pusieron muchísimo material, cemento armado, y luego se dieron cuenta, antes de construir el edificio, de que habían puesto la base mal. Era terrible, porque el quitar toda esa base de cemento armado era algo carísimo, costosísimo. Era muy difícil, pero no tenían otra opción, porque si construían el edificio sobre esa base iba a caer. Por eso no tuvieron otro remedio que invertir muchísimo dinero para poner una base correcta. Y Dios siempre a través de la palabra nos está mostrando cuál es la base correcta que tenemos que tener. Y Pablo, que era un verdadero mensajero, un verdadero testigo, él conocía y disfrutaba estas 10 plataformas de fe. Entonces, ¿cuál es la primera plataforma? La soberanía de Dios. Dios es creador, sustentador de toda su creación. Él tiene el poder sobre toda su creación, el control. Él gobierna todas las cosas. Y tenemos que tener esa seguridad. Es un gran descanso. Pablo lo sabía. Por eso, cuando escribió a su hijo espiritual Timoteo, en 1 de Timoteo 6:15, él está diciendo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dios es soberano. Él gobierna, tiene el control sobre todas las cosas. Había un hermano que él me contaba que a veces, cuando le venían muchísimos problemas, entonces se ponía delante de Dios y repetía Génesis 1:1. En el principio creó Dios
los cielos y la tierra. Y él se repetía ese versículo. ¿Por qué? Porque al repetirlo, ahí estás confesando que Dios es el creador. Estás confesando que Dios es el soberano absoluto. Entonces, ese problema que él tenía, al repetir la palabra, al declarar que Dios es soberano, él se daba cuenta que ese problema también Dios estaba en control. Y eso le daba muchísima paz. Por eso que podamos tener esa plataforma de fe. La primera, Dios es soberano. Él gobierna sobre toda su creación. ¿Cuál es la segunda plataforma de fe que tenemos que tener? El centro de la historia. El método de Dios. ¿Cuál es? Jesús es el Cristo. Ese es el centro de la historia. Todo gira en torno a Jesús, el Cristo. Hasta nuestros calendarios, ¿verdad? El calendario está en base al nacimiento, entre comillas, de Cristo, ¿verdad? Ese marca el tiempo por el cual nos estamos moviendo. Pero más que eso, es el centro, es el método de Dios, es el núcleo de los 66 libros de la vida. Solo a través de Jesucristo, porque el hombre pecó y por mucho que se esfuerce, no puede hacer nada para salir, no puede hacer nada para cambiar su destino, para salir de la maldición, de los desastres. Pero el método de Dios es solo uno, Jesús el Cristo. A través de Jesucristo Dios restaura todas las cosas. Nos da el camino para salir de la maldición, de los desastres. Nos saca del pecado, nos saca del poder de Satanás. Ese es el método de Dios. Jesús el Cristo. La tercera plataforma es la obra de Dios, el Espíritu Santo. Y Dios aplica todo a través del Espíritu Santo. Y Pablo, el evangelista, también lo sabía. Por eso en Romanos 15, 19, él está diciendo, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Él predicaba, Jesús es el Cristo, y ahí se manifestaba las obras del Espíritu Santo con potencia, señales, prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo obra. Esa es la tercera plataforma que el evangelista Pablo tenía, que disfrutaba y que nosotros tenemos que disfrutar. ¿Cuál es la cuarta plataforma? Somos los creyentes, por gracia de Dios, templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso Pablo, cuando escribió a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 3:16, está declarando, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos guía y Él obra cuando oramos en el nombre de Jesucristo. Si entendemos eso, ya podemos estar disfrutando continuamente porque es una identidad, una autoridad tremenda la que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. ¿Cuál es la quinta plataforma que tenemos que tener y disfrutar? Dios nos ha dado una garantía. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios es un contrato, es un pacto con nosotros. Son promesas para sus hijos. Por eso ahí está escrito, para que podamos aferrarnos a ese contrato que siempre se cumple, se va a cumplir hasta el final. Por eso es la garantía que Dios nos ha dado. Y Pablo lo sabía muy bien, por eso cuando escribió a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, le está diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la escritura inspirada por Dios, es la palabra que Dios siempre cumple, que se va a cumplir eternamente hasta el final. Por eso es la garantía que Dios nos ha dado, y Pablo lo sabía muy bien. Por eso era una persona siempre aferrada a la palabra de Dios. ¿Cuál es la sexta plataforma de fe? Donde Dios nos ha puesto, en el lugar donde vivimos, en el lugar donde trabajamos, a la tienda donde vamos a comprar. Eso es nuestro campo. Y nuestro campo es nuestro principal campo de misión. Ahí somos misioneros en el lugar donde Dios nos ha puesto, en nuestra familia, en el barrio, en la región, en el gimnasio donde vamos o donde íbamos. Allí, en el lugar donde nos movemos, es nuestro campo de misión. Ahí Dios nos ha puesto para compartir el Evangelio, para ser luz, para ser testigos. No es casualidad que hayamos nacido en esa familia. No es casualidad que estemos viviendo en ese lugar. Es nuestro campo de misión. Hay gente, un remanente me decía, yo quiero ser misionero. Y digo, ¿y dónde quieres ir? Yo quiero ser misionero, me quiero ir al África. Digo, bien, si Dios te guía es algo muy bueno. Pero mira, tú ya eres misionero. En esa universidad que estás estudiando, ese es tu campo principal de misión. Digo, ¿hay estudiantes de África? Y dice, sí, ¿tú ves? Dios lo tiene todo preparado. Por eso es muy importante entender correctamente la palabra. Esa sexta plataforma de fe es muy importante. El lugar donde estoy no es casualidad. Ese es mi campo de misión, mi campo principal de misión. Si no tengo éxito en ese campo, ¿cómo voy a ir a África? Si no me funciona en mi campo principal, no me funcionará en África tampoco. Será más difícil, ¿verdad? Por eso que podamos estar entendiendo que nuestro campo es nuestro campo de misión. Y el evangelista Pablo disfrutaba y tenía seguridad en eso. Por eso en Hechos 18, del 1 al 4, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Dios le guió a la ciudad de Corinto. Tenía todo preparado, encontró a esos empresarios que eran Aquila y Priscila, un matrimonio internacional. Entonces con ellos trabajaba, no solo trabajaba, compartía el Evangelio, y dice que todos los días de reposo, allí, en esa sinagoga, estaba predicándoles que Jesús era el Cristo. Él sabía que estando en ese lugar, su campo de misión era ese lugar. A través de ellos Dios levantó la iglesia de Corinto. Por eso que podamos tener clara la sexta plataforma de la fe, donde Dios nos ha puesto, es nuestro campo de misión. ¿Y cuál es la séptima plataforma que tenemos que estar conociendo y teniendo seguridad? Tenemos que saber que Dios tiene el control y el dominio de nuestras vidas. Esa es la séptima plataforma. Dios tiene el control y el dominio de nuestras vidas. En las manos de Dios está la bendición, la maldición, la vida y la muerte. Él tiene el control de nuestras vidas. No hace falta preocuparse cuándo me voy a morir. Eso ya está escrito, está en manos de Dios. Por eso, no hace falta preocuparse. El tiempo que Dios nos permita estar aquí, en vez de preocuparnos cuándo nos vamos a morir, sino que estemos ocupados en ser testigos, en predicar el Evangelio.
Pablo sabía muy bien la séptima plataforma. Por eso, en Romanos 11:36, porque Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él tiene el control de nuestra vida, de todas las cosas. Por eso podemos estar muy tranquilos, ¿verdad? ¿Cuál es la octava plataforma? Es la providencia de Dios. Vemos que Él tiene un horario donde vamos a morir. Por eso, nuestras vidas las tenemos que vivir con el mejor valor. Porque ya hay un día destinado para nuestra muerte y después, dice en Hebreos 9:27, hay un juicio. Por eso, entendiendo esto, que ya hay un día para nuestra muerte, tenemos que darnos cuenta que tenemos que vivir una vida con el mayor valor, y el mayor valor de entregar nuestras vidas es para glorificar a Dios, para que el nombre de Cristo sea proclamado. Y Pablo, el evangelista, el testigo, él también tenía muy clara la octava plataforma de fe. Por eso en 2 Corintios 4:11 está escribiendo: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ellos estaban dando su vida para proclamar el nombre de Jesús. Ya no vivían para ellos. Su vida era Cristo. Su razón de vivir era Cristo y cumplir su misión, la evangelización del mundo. ¿Y cuál es la novena plataforma de fe? Es nuestra dirección futura. Y por gracia de Dios, al haber creído en Jesús el Cristo, nuestro destino, nuestro futuro es el cielo, una eternidad alabando a Dios en un lugar que no hay ni dolor ni lágrimas. Ya tenemos esa seguridad conforme a la palabra. Pablo también lo sabía. Él sabía esto, por eso él decía que le gustaría poder irse al cielo, pero si para la obra de Dios era mejor quedarse aquí, pues entonces se iba a quedar, ¿verdad? Porque él tenía ese corazón, sabía que ese lugar donde vamos a estar eternamente alabando a Dios es un lugar mucho mejor que aquí, ¿verdad? Pero él no pensaba en él, pensaba siempre en cumplir la voluntad de Dios, el deseo de Dios, porque el que reinaba en su corazón era Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Por eso el evangelista Pablo tenía muy clara la novena plataforma de fe. Nuestra dirección futura para los hijos de Dios es el cielo, una eternidad. ¿Y cuál es la décima plataforma de fe? Es la recompensa del evangelista. Y Pablo escribe en 1 Corintios 9:25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nuestra corona, nuestra recompensa está en el cielo. Por eso tenemos que hacer tesoros en el cielo. Estamos siempre, sin darnos cuenta, haciendo tesoros en la tierra, pero este tiempo es muy corto y nos vamos a llevar lo que trajimos, nada. Por eso hay que hacer tesoros en el cielo y saber que el evangelista tiene su recompensa en el cielo, esa corona. Entonces, por eso tenemos que entender que toda nuestra vida, mientras estemos aquí peregrinos en este mundo, es para predicar el evangelio, para testificar que Jesús es el Cristo, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras vidas. Por eso Pablo, ese evangelista tan gran utilizado por Dios, este hombre de aspecto físico que era bastante débil, una persona que dice la tradición
que era bajo, con chepa, cejijunto, sin mucho pelo, muy feo, y que encima dicen que hablaba muy mal, no tenía gracia para hablar. Pero era una persona con un corazón lleno de Cristo, una persona que dio totalmente su vida por Cristo, por eso Dios lo utilizó grandemente. Y él se aferraba a la palabra de Dios. Él de verdad tenía esas 10 plataformas de fe. Por eso con esa plataforma Dios va a levantar un gran edificio para su gloria a través de nuestras vidas. Y en el pasaje de hoy vamos a ver cómo Dios obra a través de una persona que está con esas 10 plataformas de fe, que es Pablo. Dice la palabra que se levantó una gran crisis, una tormenta tremenda. Ellos iban en un navío camino a Roma. Pablo era preso, teóricamente, y se levantó una tremenda crisis, una tormenta. Iban a la deriva, iban a perecer las 276 personas que ocupaban ese barco, esa nave. No había manera humana de cambiar eso. Era un problema igual que podemos enfrentar cada uno de nosotros en nuestras vidas. Un problema que era imposible humanamente de superar. Era ese tipo de problema. Y podemos encontrarnos con esos tipos de problemas. Ese problema no había solución con el dinero. En ese barco estaba el patrón del barco. Él era un empresario con mucho dinero, pero en ese momento, ante ese problema, el dinero no era la solución. Con todo su dinero no podía librarlos de una muerte segura. El piloto, el capitán, el que conducía la nave, el barco, tampoco, aunque tenía mucha experiencia, aunque había navegado y sabía navegar muy bien, conocía muy bien los mares, con la sabiduría humana el piloto tampoco podía solucionar esa crisis. Y hay crisis que ni la ciencia ni la sabiduría humana nos pueden dar respuesta. Podemos tener ese tipo de crisis. Tampoco ese centurión romano, que era una persona poderosa humanamente con un cargo muy alto, con toda su fuerza y poder humanos, tampoco podía dar solución a esa crisis. No había manera humana. Y podemos encontrarnos con ese tipo de crisis. Pero Dios, en esa crisis, envió al evangelista Pablo. En medio de las crisis que podamos enfrentar, Dios nos ha enviado a nosotros. Tenemos que saber quién somos en Cristo. Por eso no tenemos que ver esa crisis como un gran problema. Si estamos siempre, como decía el pastor Riu, viendo un problema como un problema, siempre andaremos en problemas. Pero como hijos de Dios, si vemos ese problema como lo que es una oportunidad, experimentaremos grandes respuestas. Y allí envió al evangelista Pablo, porque era una crisis que humanamente no había respuesta. Y ahí vemos la vida de Pablo. ¿Y saben qué? En las crisis es cuando realmente se ve quiénes somos. En las crisis, en los momentos límites de dificultad, es cuando sale quién somos realmente. Por eso a través de este pasaje vamos a ver realmente dónde estaba el fundamento del evangelista Pablo. En primer lugar, Pablo sabía que esa tormenta no era casualidad. Pablo sabía, la primera plataforma de fe, que Dios es soberano. Por eso él, teniendo esa base, sabía que esa tormenta, esa crisis, no era casualidad. Dios tenía un plan, Dios la había permitido con una razón. Y siempre las crisis, las dificultades que tenemos, Dios las permite con una razón principal. ¿Cuál es? Que a través de esa crisis el nombre de Dios sea glorificado a través de Jesucristo, que es la segunda plataforma. Siempre el centro de todo es Cristo. El mensaje que Dios, la respuesta que Dios da, siempre es Jesús, el Cristo. A través de él tenemos la verdadera respuesta. Y Pablo lo sabía. Pero Pablo también era una persona.
Y eso, la verdad, a mí me bendice muchísimo, ¿no? Porque podemos o solemos pensar que las personas que Dios utiliza son personas perfectas. Pero la palabra nos enseña que personas perfectas no hay. Solo Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, Él fue y es perfecto. Pero nosotros ni fuimos perfectos ni somos perfectos por nuestras fuerzas hasta que vayamos al cielo. Dios, al creer en Cristo, nos ve como perfectos porque Él ve a Cristo que está delante de nosotros porque es el único mediador de Dios y los hombres. Él nos ve a través de Cristo. Por eso somos justificados, es por la obra perfecta de Cristo. Pero Pablo tenía temor, él tenía temor y no era una situación fácil. Y es fácil que en medio de las situaciones, las crisis, estemos mirando las cosas humanamente, con nuestros ojos, con nuestro nivel humano. Es en ese momento que ahí Satanás nos engaña, ¿verdad? Uy, eso es imposible, vamos a perecer, esta persona va a caer, no hay manera de ayudarle. Mentira, eso es mentira de Satanás. Y podemos temblar, Pablo tenía temor. Y ahí es donde Satanás nos ataca, donde empieza a poner esa incredulidad en nuestra vida. Pero Pablo, él sabía la cuarta plataforma. ¿Cuál es? Que somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios a través de Jesucristo, que tenga seguridad. Es la identidad y autoridad que Dios le ha dado. Y un hijo de Dios, cuando viene una crisis, no tiene que hacer lo que hace la gente normal. ¿Qué hace la gente normal ante un problema, una crisis? Por supuesto, empieza a temblar, pero no solo eso, empieza a buscar ayuda. ¿Dónde? En sus amigos, en sus padres, su familia. Empieza a pedir ayuda ahí, ¿verdad? A pedir consejos en las personas. Eso es lo que hace la gente normalmente. O a lo mejor intenta solucionarlo por ti mismo, ¿verdad? Con tus fuerzas, tu capacidad, tu experiencia humana. Eso es un nivel de los no creyentes. Eso es lo que hace la mayoría de las personas. Pero nosotros, por gracia de Dios, somos hijos de Dios. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, un hijo de Dios ante la crisis, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? Por supuesto, tiene que ir a Dios. Porque la primera plataforma es que Dios es soberano. Él tiene el control de todas las cosas. Entonces Pablo, aunque temía, él fue en medio de esa crisis a Dios. ¿Y qué hizo? Orar. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos la autoridad de poder orar a nuestro Padre. Y Dios nos escucha porque somos sus hijos. ¡Qué bendición tenemos! Y oramos al Padre porque Dios tiene el control, tiene el poder. Él sabe todas las cosas. No hay nada imposible para Dios. Por eso en las crisis, que sepamos que somos hijos de Dios y que oremos, que estemos orando, disfrutando, sabiendo que Dios nos escucha. Pablo sabía, la séptima plataforma, que Dios tiene el dominio y control sobre nuestras vidas. Él descansaba en eso. Por eso oraba sabiendo que Dios tiene el control de su vida. Él tiene el control, tiene el dominio sobre nuestras vidas. Y oraba en el nombre de Jesucristo. Porque el Señor dice en Juan 14:14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y también él sabía muy bien la tercera plataforma, que el Espíritu Santo obra. Cuando un hijo de Dios ora al Padre en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo obra y Él da respuesta, Él nos da respuesta. Pablo lo sabía muy bien, por eso no solo lo sabía, sino que lo aplicaba. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo que puedan arraigar con estas 10 plataformas de fe, como hizo Pablo. Así, de esa manera, si está bien arraigado en nosotros, cuando venga esa crisis, esa será nuestra naturaleza. Ahí podremos tranquilamente orar y ver cómo Dios obra a través del Espíritu Santo. Por supuesto, Dios escuchó las oraciones porque era su Hijo. Y
en el pasaje de Hechos 27, el versículos 23 y 24 que hemos leído, vemos que Pablo estuvo orando y Dios le habló. ¿Y qué le dijo? Le dijo, Pablo, no temas. Él sabía que estaba temiendo. Dijo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. ¿Qué quiere decir esto? Pablo, no temas, no vas a morir. ¿Por qué? Porque es necesario que comparezcas ante César. Es decir, Pablo no iba a morir porque fuera una persona inteligente, porque hablara idiomas que los hablaba, porque tuviera padres con economía que los tenía. No era por eso. Solo había una razón por qué no tenía que temer. ¿Quién era él? Pablo era un evangelista. Y Dios está buscando, esperando a esos evangelistas que estén entregando su vida para Jesucristo. Si hay un evangelista, Dios tiene gran amor a sus evangelistas. Se preocupa grandemente por sus evangelistas porque son las personas que están cumpliendo el deseo de Dios, predicando el evangelio, salvando las almas. Por eso Él tiene mucho cuidado de las personas que son los evangelistas y Dios les ha llamado como evangelistas. Por eso no temas, Pablo, tú eres un evangelista. Tienes que predicar el evangelio delante del mismo César, que es el rey más poderoso de esta época. Tú vas a predicar para que el mundo sea evangelizado. ¿Cómo vas a perecer aquí en el agua en una tormenta? No puede ser. Te necesito para predicar ese evangelio. Por eso si somos esos evangelistas, esas personas con ese estado espiritual reconocido por Dios, ya nada ni nadie va a poder vencernos, porque Dios es el que nos protege, Dios es el que va delante de nosotros. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Entonces Pablo, él sabía quién era un evangelista. Porque él sabía muy bien la octava plataforma, su vida la vivía con el mayor valor, era para predicar el evangelio hasta que se fuera al cielo, hasta que muriera físicamente. Él sabía que su vida solo tenía un sentido, glorificar a Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, que por gracia de Dios, Dios nos ha escogido y nos ha salvado a través de Jesucristo, tenemos que entender esto. ¿Por qué Dios no nos lleva ya al cielo? Porque a través de nosotros Dios tiene un plan, y el plan es que el evangelio sea predicado. Por eso tenemos que tener muy clara esa octava plataforma de fe. El tiempo que estemos en esta tierra, que vivamos nuestra vida con el mayor valor, para predicar el evangelio de Jesucristo. Pablo era un evangelista, él tenía esa plataforma muy clara, también sabía su futuro, sabía que iba a ir una eternidad al cielo, es la novena plataforma de fe. Y también sabía la décima, que la recompensa del evangelismo está en los cielos. Por eso, sabiendo eso, que tengamos la conclusión y que estemos entregando nuestras vidas solo para Jesucristo, solo para establecer el reino de Dios, solo para ser testigos. Ese es el deseo de Dios. Y Pablo pudo tener esa conclusión. ¿Qué ocurrió? Dice también que no solo no tenía que temer, dice al final del versículo algo muy interesante. Dice, y he aquí, le está diciendo Dios a Pablo, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando oraba Pablo, ¿saben por qué estaba orando? No solo por salvar su vida, no. Él estaba orando para que esas 276 personas que estaban en el barco con él pudieran salvarse, primeramente conociendo a Cristo y también salvando sus vidas. Porque él sabía esa sexta plataforma, que el campo, el lugar donde Dios nos ha puesto en nuestro campo de misión. Por eso Pablo sabía que ese barco en ese momento era el campo de misión. Ahí Dios lo había enviado para salvar esas 276 personas. Por eso estaba orando no solo por él con sus motivos humanos, él estaba orando
para que el reino de Dios se estableciera en ese lugar, para que las vidas pudieran conocer que Jesús es el Cristo y, por supuesto, para que se pudieran salvar también físicamente. Él sabía que ese barco era su campo de misión y el lugar donde Dios le ha puesto es el lugar que Dios tiene para su vida. En ese lugar Dios tiene un plan, una misión para su vida. Que el reino de Dios se establezca, que la gente que está allí sufriendo sin Dios y sin esperanza pueda conocer que Jesús es el Cristo. Esa es la misión. Dice que Pablo se levantó en medio del barco como un testigo. Ya ni el patrón, ni el centurión romano con todo su poder, ni el piloto con su experiencia, ya no tenían palabras, estaban todos desanimados. Y así se encuentra la gente que no tiene a Cristo alrededor nuestro y también muchos creyentes, pero ese testigo que tenía esas 10 plataformas de fe, se levantó en ese momento y habló. Ya tenía Dios el control de la nave a través de su hijo Pablo. Ya el reino de Dios se había establecido a través de él. Y hablaba con autoridad. Ya tenía el control Dios a través de él. Todos escuchaban atentamente. Y dijo, comer, estar tranquilos. Ya anoche estuve orando y el ángel de Dios a quien sirvo y de quien soy, decía, de quien soy, muy importante. Porque no hay que olvidar que somos de Cristo. Dice, habló conmigo y me dijo, Pablo, no temas porque es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Entonces dijo, comer, estar tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios ya ha dado la palabra, ninguno va a perecer. Porque Pablo tomaba fuertemente la quinta plataforma. ¿Cuál es? La garantía que Dios nos da. ¿Cuál es? La palabra. Él ya se aferraba a esa palabra, porque la palabra de Dios es un pacto, un contrato para nuestras vidas. Y Pablo sabía que la palabra que Dios le había dado, él mismo la iba a cumplir. Por eso que seamos personas que estemos fundamentadas en la palabra de Dios. Es el pacto, la promesa para nuestras vidas. Él se levantó como un testigo. A través de él, la gente cobró ánimo, recibió gracia. Pablo no dice que predicara de que Jesús es el Cristo, no predicó ese mensaje, no lo pone en la palabra, pero él predicó que Jesús es el Cristo de otra manera, no con palabras, sino con su misma vida. Y eso es un verdadero testigo. Como José, no hacía falta hablar. Nuestra vida era un mensaje, nuestra vida es un mensaje vivo de que Jesús es el Cristo, la verdadera solución. Y ese es el evangelista Pablo, que tenía bien arraigadas esas 10 plataformas de la fe. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar teniendo bien fuerte, disfrutando esas 10 plataformas de fe. Dios les va a utilizar de la misma manera. No solo se levantó Pablo como un testigo, sino que también cuando llegó el horario de Dios, versículo 44 del capítulo 27, dice que todos se salvaron. Ninguna de esas 276 personas pereció conforme a la palabra de Dios, porque Dios siempre cumple la palabra. Entonces, a través de ese hombre, como he dicho antes, dice la tradición, pequeño en estatura, pero una persona que aunque su posición en ese momento humanamente era ser un preso, a través de él se conquistó toda la nave, las 276 personas. Y aunque no lo pone de manera concreta, yo pienso que de verdad esas personas, a través de ese impacto, de ese testimonio, pudieron creer en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe a través de Pablo. No pudieron salvarse solo físicamente que lo hicieron, sino sobre todo la verdadera salvación espiritual en sus vidas a través de Jesucristo. Ciertamente Dios quiere levantar esas obras a través de nuestras vidas. Por eso que estemos muy agradecidos a Dios. La obra la hace Dios. Él, a través de Jesús el Cristo,
Ya nos has dado todas las cosas. Ahora nosotros necesitamos tener seguridad. Por eso, que estén a través de este mensaje meditando, que estén apuntando esas 10 plataformas de fe y estén arraigando en ellas. Y cada día que estemos tomando la palabra, orando, teniendo ese tiempo personal con Dios y entendiendo que Dios nos ha puesto en ese lugar como nuestro campo de misión, que empiecen a orar por el evangelismo, desafiar. Dios les va a utilizar grandemente porque la obra la hace Dios. No depende de que sea hombre, mujer, niño, joven, adulto, abuelo. No importa, eso no es lo importante. Lo importante es que si me aferro al pacto de Jesucristo, si me aferro al pacto de que mi vida sea para instaurar el reino de Dios y ser un testigo, Dios me va a utilizar de la misma manera. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra y tener conclusión delante de Dios. Mi vida, que sea para Cristo, que mi vida sea para cumplir la misión de predicar el Evangelio, que mi vida sea para ser un testigo. El tiempo que esté en este mundo, que es un tiempo corto, de verdad el tiempo saben que pasa muy rápido, sea un tiempo para predicar el Evangelio. Y en este día me permito darles una misión para esta semana. En este tiempo hay muchas personas enfermas. Seguramente usted tiene conocidos, allegados que están enfermos. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo que estén en esta semana orando por ellos, que estén orando. En primer lugar, si ellos no conocen a Cristo para que tengan la verdadera sanidad, a través de Jesucristo que puedan conocer el Evangelio y salvarse. Y por supuesto Dios también, si es su voluntad, les dará sanidad física. Pero que estén orando por esas personas enfermas, y no solo orando, que desafíen y que vayan a visitarlos. Si no se puede por la cuarentena, por la situación, que les llamen por teléfono, que les envíen un mensaje a través de WhatsApp. Dios les guiará, pero que le estén compartiendo la palabra. A esa persona enferma incluso le pueden invitar, pedirles, si quieren, o ofrecerles que puedan orar por ellos. Dios puede utilizar también esa manera, pero que desafíen para el evangelismo, porque van a experimentar cómo eso realmente es el deseo de Dios. Dios les va a abrir puertas. Y lo más importante, muchas personas van a recibir la verdadera sanidad, que es Jesús el Cristo. Por eso, que estén desafiando con esta misión, que empiecen a orar por las personas que conozcan que están enfermas y que en esta semana desafíen, les llamen, les envíen material de evangelismo o, si se puede, que vayan físicamente a visitarles. Ciertamente, solo orando, van a ver cómo Dios obra grandemente. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Les pido por favor que también en los comentarios estén dejando el fórum de la palabra, lo que Dios les ha hablado a través de la palabra, para que el nombre de Dios sea glorificado también a través de sus vidas, de sus comentarios, y muchos hermanos y hermanas también a través de ellos seguramente van a recibir mucha bendición. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, por esas 10 plataformas de fe que nos has dado a tus hijos, que podamos disfrutar de ellas. Señor, que en esta semana podamos orar y conforme a la misión, que podamos estar orando por los enfermos, no solo orando, guíanos para que podamos predicarles el Evangelio y la obra de sanidad se esté levantando en sus vidas, obra poderosamente. Señor, quebranta el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.